Mira, voy a empezar por el final. Porque si te digo primero lo que realmente eres, lo que llevas dentro sin saberlo, probablemente no me vas a creer. Así que necesito mostrarte algo antes. Hay un momento, un punto exacto, donde todo cambia para el empático que finalmente entiende. No es cuando te alejas de la persona que te drenaba. No es cuando decides cuidarte más. No es ni siquiera cuando empiezas a poner límites. Es cuando dejas de absorber. Y esa distinción, esa pequeña diferencia entre percibir y absorber, es lo que separa al empático destruido del empático con poder real. Carl Jung pasó décadas estudiando personas con una sensibilidad que parecía casi sobrenatural. Sus colegas querían catalogar estas experiencias como delirio, como debilidad psicológica. Pero Jung hizo algo radical. Tomó a los empáticos en serio. Los estudió como un biólogo estudia una especie con equipamiento sensorial único. Y lo que descubrió, cambió toda su comprensión de la conciencia humana. Resulta que los empáticos no estaban imaginando sus habilidades. Poseían diferencias neurológicas y psicológicas reales que les permitían percibir información a través de canales que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Algo así como un radar interno que opera las 24 horas. Pero aquí viene el problema que Jung encontró. Y esto es lo que quiero que entiendas bien. El 95% de los empáticos estaban usando estas habilidades de una forma que los destruía en lugar de empoderarlos. Piénsalo así. Imagina que tienes un sistema de detección avanzado, como esos que usan los submarinos militares. Puedes captar señales que otros no perciben. Puedes detectar amenazas antes de que se materialicen. Puedes leer el ambiente emocional de cualquier espacio en segundos. Eso es poder. Pero, ¿qué pasa si en lugar de usar ese radar para navegar con inteligencia, lo usas para absorber cada señal que detectas? ¿Qué pasa si cada frecuencia que captas se convierte en parte de ti? Te ahogas. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de los empáticos. Tienen el radar encendido todo el tiempo, captando todo, absorbiendo todo, sin saber cómo filtrar, sin saber cómo protegerse. Jung documentó los mecanismos específicos de cómo funcionan estas habilidades. Identificó dónde los empáticos se equivocan y desarrolló técnicas precisas para transformar la sensibilidad empática de herida en herramienta de poder. Porque sí, es un arma, solo que nadie te enseñó a usarla. Hoy te voy a mostrar las habilidades reales que poseen los empáticos según la investigación de Jung. ¿Por qué la mayoría las está usando al revés, de una forma que causa sufrimiento? Y las prácticas exactas que él creó para transformar esa sensibilidad en poder genuino. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. La investigación de Jung comenzó con una pregunta simple que sus colegas consideraron ridícula. ¿Qué tal si los empáticos no son personas rotas con límites pobres? ¿Qué tal si son personas con habilidades funcionales que nunca les enseñaron a usar correctamente? Es como si alguien naciera con visión nocturna perfecta, pero le dijeran toda su vida que ver en la oscuridad es una enfermedad, que debería ignorar lo que ve, que está imaginando cosas. ¿Qué crees que pasaría con esa persona? Se volvería loca tratando de negar lo que percibe claramente. O peor, empezaría a creer que hay algo mal con ella. Jung comenzó a documentar lo que los empáticos realmente podían hacer cuando sus experiencias se tomaban al pie de la letra en lugar de descartarlas. Y los patrones que encontró eran demasiado consistentes para ignorar. Los empáticos estaban percibiendo información real sobre los estados emocionales de otros, sobre patrones psicológicos, sobre campos de energía. La pregunta no era si estas percepciones eran reales. La pregunta era cómo funcionaban y por qué tan a menudo dañaban al empático. La primera habilidad que Jung identificó fue lo que él llamó percepción del campo emocional. Piensa en esto como neurocepción expandida.
Tu sistema nervioso tiene la capacidad de detectar la atmósfera emocional de cualquier ambiente sin necesidad de comunicación verbal. Entras a un cuarto y sabes inmediatamente que algo está mal. Te sientas junto a alguien y sientes olas de ansiedad, de tristeza, de rabia que no tienen fuente aparente. La mayoría de los empáticos asumen que estos sentimientos son suyos. Entran a un espacio y de repente se sienten deprimidos, ansiosos, enojados, y creen que algo está mal con ellos. Pero Jung descubrió que estos empáticos, en realidad, estaban captando las frecuencias emocionales de todos a su alrededor. Esta habilidad existe por una razón. Jung encontró que los empáticos desarrollaron esta sensibilidad en ambientes de infancia donde la supervivencia requería leer atmósferas emocionales con precisión. Si creciste necesitando saber cuándo tu padre iba a explotar, tu sistema nervioso aprendió a detectar cambios emocionales antes de que se volvieran visibles. Si tu seguridad dependía de predecir el humor de tu madre, desarrollaste antenas que la mayoría no tiene. Ese mecanismo de supervivencia infantil nunca se apagó. Es como un software que se instaló en tu sistema operativo cuando eras niño y sigue corriendo en segundo plano, consumiendo recursos, captando señales todo el tiempo. Pero aquí es donde Jung encontró que los empáticos cometen un error catastrófico. En lugar de reconocer que estaban percibiendo las emociones de otros, las absorbían como propias. Caminaban por su día acumulando la ansiedad de todos, la depresión de todos, la rabia de todos, y luego se preguntaban por qué se sentían tan terribles cuando nada malo les había pasado directamente. Jung lo llamó absorción en lugar de percepción, y fue enfático al respecto. Esta no era la forma en que la habilidad debía funcionar. Déjame explicártelo con una analogía que quizás lo haga más claro. La percepción del campo emocional debería funcionar como la visión. Ves un árbol, pero no te conviertes en el árbol. Percibes la rabia de alguien, pero no tienes que absorberla en tu propio estado emocional. ¿Ves la diferencia? Es información, no infección. La práctica que Jung desarrolló era simple, pero requería disciplina. Cada vez que un empático sentía una emoción fuerte surgir, tenía que pausar y preguntar, ¿esto es mío? ¿Este sentimiento se conecta con algo en mis circunstancias actuales? ¿O apareció cuando entré a este espacio o encontré a esta persona? Esta única pregunta transformó cómo los empáticos se relacionaban con su sensibilidad. Porque una vez que aprendieron a distinguir sus emociones de las emociones percibidas, pudieron dejar de absorber. Pudieron percibir la rabia de alguien y pensar, esa persona está enojada, sin volverse ellos mismos enojados. Pudieron sentir la depresión de alguien sin hundirse en depresión. Pero Jung encontró que esta práctica amenazaba a los empáticos inicialmente. ¿Sabes por qué? Porque habían construido toda su identidad alrededor de sentir profundamente. Aprender que mucho de lo que sentían no era realmente suyo creaba una crisis de identidad. Si no estoy sintiendo todos estos sentimientos, ¿quién soy? La respuesta que Jung descubrió fue reveladora. Eres alguien con una habilidad de percepción sofisticada que ha estado mal usándola toda tu vida. Y aprender a usarla correctamente no te hace menos empático. Te hace empático con precisión en lugar de solo abrumado. Y mira, si esto que te acabo de mostrar tiene sentido, si estás empezando a entender estos patrones que la mayoría ignora por completo, quédate conmigo, porque lo que viene cambia todo. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido que nadie más te va a mostrar, suscríbete ahora. Esto apenas está comenzando. La segunda habilidad que Jung documentó fue el reconocimiento de patrones inconscientes. Esto es básicamente un sistema de detección de amenazas que opera a velocidades que parecen imposibles. Los empáticos pueden detectar patrones psicológicos en personas a los pocos minutos de conocerlas. Saben que alguien no es de confianza antes de que se diga una mentira. Sienten que alguien es peligroso antes de que aparezca cualquier agresión. ¿Cómo funciona esto? Jung descubrió que los empáticos procesan cantidades masivas de microinformación de forma inconsciente.
inflexiones vocales, microexpresiones, inconsistencias en el lenguaje corporal, patrones de elección de palabras. Su mente inconsciente ensambla estos datos en perfiles psicológicos precisos a velocidades que parecen sobrenaturales. Pero no es magia, es biología optimizada por circunstancias. Esta habilidad también evolucionó para supervivencia. Los niños en ambientes inestables se convierten en maestros de evaluación de amenazas. El reconocimiento de patrones que se desarrolla es extraordinario y permanente. Es como si hubieras pasado toda tu infancia entrenando para ser analista de comportamiento sin siquiera saberlo. Pero Jung encontró que los empáticos consistentemente traicionaban esta habilidad. Su reconocimiento de patrones marcaba a alguien como inseguro, pero ellos anulaban la advertencia. Sentían engaño, pero le daban a la persona el beneficio de la duda. Reconocían un patrón de sombra proyectada, pero se quedaban esperando estar equivocados. Jung llamó a esto el abandono del conocimiento interno y encontró que era el mecanismo principal a través del cual los empáticos terminaban en dinámicas relacionales devastadoras. Su habilidad detectaba el peligro con precisión desde el principio, pero habían sido socializados para desconfiar de su percepción. La gente buena no juzga rápido. Las personas espirituales ven lo mejor en todos. Las buenas personas dan segundas oportunidades. Estas narrativas sociales enseñaron a los empáticos a ignorar la misma habilidad que existía para protegerlos. Es como si tuvieras una alarma de incendios instalada en tu casa, pero cada vez que sonara, alguien te convenciera de que no hay fuego, de que estás exagerando, de que deberías darle otra oportunidad al humo. El uso correcto del reconocimiento de patrones, insistió Jung, era confianza absoluta. Cuando tu habilidad marca a alguien, créelo inmediatamente. No tienes que ser cruel ni dramático. No tienes que anunciar tu evaluación. Solo necesitas mantener distancia basada en la información que tu sistema nervioso está proporcionando. Jung observó que los empáticos que aprendieron a confiar en su reconocimiento de patrones desarrollaron lo que parecía discernimiento sobrenatural. Podían asistir a un evento y en 30 minutos identificar quién era seguro y quién no. Esto los hacía parecer prejuiciosos ante personas que no entendían el mecanismo. Pero Jung sabía que estos empáticos no estaban juzgando. Estaban leyendo datos precisos y actuando en consecuencia. Aprender a confiar en esos datos era la diferencia entre elegir personas tóxicas repetidamente y ser capaz de identificar a las seguras instantáneamente. La tercera habilidad que Jung identificó fue la detección de sombra. Esto es donde la cosa se pone interesante, o sea, más interesante todavía. Los empáticos no perciben solo lo que las personas muestran, perciben lo que están escondiendo. La rabia debajo de la sonrisa, la manipulación debajo del encanto, el vacío debajo de la actuación. Jung llamó a esto percibir la sombra, las partes de la psique de alguien que han reprimido y negado. Imagínate que pudieras ver detrás de la máscara que cada persona usa. Imagina que pudieras detectar el guión oculto que ni ellos mismos saben que están siguiendo. Eso es lo que hace el empático naturalmente. La mayoría de las personas no pueden ver la sombra de otros porque no pueden reconocer la suya propia. Pero los empáticos tienen sistemas nerviosos que registran material de sombra automáticamente. Se sientan con alguien proyectando confianza mientras sienten el terror de esa persona. Escuchan la historia de éxito de alguien mientras perciben la herida que la impulsa. Esta habilidad hacía a los empáticos valiosos en contextos terapéuticos porque percibían lo que los clientes no estaban diciendo. Pero en relaciones personales, creaba problemas masivos porque los empáticos consistentemente la mal usaban. En lugar de usar la detección de sombra para discernimiento, la usaban como misión de rescate. Veían la sombra de alguien y se sentían compelidos a sanarla. Percibían la herida de alguien e intentaban arreglarla. Detectaban el dolor de alguien y trabajaban para aliviarlo. Jung fue enfático al respecto.
Esto era usar la habilidad al revés. La detección de sombra existe para ayudarte a protegerte de personas cuya sombra no integrada los hace inseguros. No es un mandato para sanar a todos cuya sombra percibes. Déjame reformular esto de otra forma porque es crucial. Ver la herida de alguien no te obliga a curarla. Entender por qué alguien es peligroso no lo hace seguro. Jung documentó incontables empáticos que se destruyeron tratando de sanar personas que no estaban pidiendo ser sanadas. El empático veía al niño herido debajo del adulto tóxico y se quedaba tratando de alcanzar a ese niño. Percibía el trauma impulsando la toxicidad de alguien y excusaba el comportamiento porque entendía su fuente. Pero comprender no crea seguridad. El uso correcto de la detección de sombra era lo que Jung llamó discernimiento compasivo. Ves a las personas completamente, tanto lo que muestran como lo que esconden. Luego usas esa imagen completa para tomar decisiones sabias sobre la relación. No para anunciar todo lo que percibes, ni para lanzarte a una misión de salvamento. Puedes tener compasión por las heridas de alguien mientras mantienes límites que te protegen de su sombra no integrada. Esto requería que los empáticos aceptaran una verdad difícil. Puedes entender exactamente por qué alguien es como es, sin ofrecerte voluntariamente a ayudarlo a cambiar. Tu habilidad para ver su sombra completamente no crea responsabilidad por su sanación. A veces lo más compasivo que puedes hacer es ver a alguien completamente y elegir no involucrarte. Punto. La cuarta habilidad que Jung documentó fue la percepción de trayectoria. Esto es casi como precognición, pero tiene una explicación completamente racional. Los empáticos pueden sentir hacia dónde van las relaciones y situaciones antes de que lleguen ahí. Saben que una relación está condenada en el mes 3, aunque no colapsará hasta el mes 12. Sienten una situación laboral deteriorándose antes de que aparezca cualquier evidencia. Perciben una amistad terminando antes de que ocurra cualquier conflicto. Jung descubrió que esto no era profecía, era extrapolación de patrones. Los empáticos perciben indicadores direccionales sutiles que su inconsciente ensambla en predicciones de trayectoria, microcambios en la energía de alguien, señales tempranas que preceden colapsos mayores. Su habilidad lee la corriente y predice el destino. Es como ver a alguien caminando hacia un precipicio cuando todavía está lejos. Todos los demás ven a una persona caminando normalmente. Tú ves la trayectoria completa. Pero Jung encontró que los empáticos consistentemente ignoraban esta habilidad. Percibían hacia dónde iba algo, luego anulaban la percepción con esperanza. Quizás estoy equivocado. Quizás va a cambiar. Quizás estoy siendo muy negativo. Así que se quedaban en situaciones cuyo final su habilidad ya les había mostrado. Luego, meses después, cuando la situación colapsaba exactamente como su habilidad predijo, quedaban devastados, no solo por la pérdida, sino por el reconocimiento de que habían sabido todo el tiempo y lo ignoraron. Habían traicionado su propia percepción para mantener la esperanza. Jung llamó a esto esperanza como autoabandono, y fue duro al respecto, porque había presenciado a demasiados empáticos destruirse, esperando que la realidad se conformara a lo que querían en lugar de lo que su habilidad percibía. El uso correcto de la percepción de trayectoria era acción inmediata basada en información. Cuando tu habilidad te muestra hacia dónde va algo, créelo. No tienes que anunciarlo ni convencer a nadie más. Solo tienes que tomar decisiones basadas en lo que percibes en lugar de lo que deseas que fuera verdad. Jung enseñó a los empáticos que esta habilidad les daba el regalo del tiempo de anticipación. Si puedes sentir una relación fallando, tienes meses para prepararte. Si puedes sentir una situación deteriorándose, tienes tiempo para hacer planes alternativos. La habilidad te da previsión si estás dispuesto a actuar en ella, en lugar de esperar que esté equivocada. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido hacia dónde iba algo y lo ignoraste? ¿Cuántas veces tu radar interno te mostró el final y elegiste no creerle?
Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de saber algo y después arrepentirse de no haber actuado. La quinta habilidad que Jung identificó fue la resonancia energética. Los empáticos pueden sentir directamente y coincidir con la frecuencia emocional de otros. Cuando están con alguien ansioso, se vuelven ansiosos. Con alguien deprimido, se deprimen. Con alguien caótico, se vuelven caóticos. Esto pasa automáticamente sin elección consciente. Jung observó que esta habilidad evolucionó para permitir a los cuidadores sintonizarse con bebés preverbales. Es un mecanismo de vinculación profundo cuando se usa en contextos apropiados. Pero los empáticos estaban resonando con todos constantemente. Su sistema nervioso se sincronizaba con quien encontraran. Al final del día, habían absorbido 15 estados emocionales diferentes y no podían identificar cuál era el suyo. Jung llamó a esto resonancia sin límites y encontró que era la forma más rápida de destruir la salud de un empático. Tu sistema nervioso no está diseñado para procesar tantas frecuencias emocionales diferentes. Necesita mantener su propio estado base. El uso correcto de la resonancia energética, según Jung, era elección consciente. No resueñas con todos automáticamente. Eliges cuándo activar esta habilidad, con quién, y aprendes a volver a ti mismo inmediatamente después. Jung enseñó una práctica que llamó retorno consciente. Después de cualquier interacción donde intencionalmente resonaste con alguien, ya sea ofreciendo apoyo, sosteniendo espacio, facilitando sanación, inmediatamente practicas volver a tu propia línea base energética. Esto puede verse como tomar 3 respiraciones conscientes mientras visualizas su energía volviendo a ellos y la tuya volviendo a ti. O decir internamente, eso es de ellos, esto es mío. La técnica específica importaba menos que la intención de separar después de resonar. Jung encontró que los empáticos que aprendieron a activar y desactivar conscientemente la resonancia podían aún ofrecer apoyo profundo sin ser destruidos por él. Podían sentarse con alguien en crisis, completamente presentes y sintonizados, luego volver a su propio estado, después en lugar de cargar esa energía de crisis por días. Pero esto requería anular años de condicionamiento que les decía a los empáticos que su valor venía de disponibilidad constante y absorción del dolor de otros. Aprender a apagar la habilidad se sentía egoísta, pero Jung fue claro. Si no aprendes a controlar la resonancia, ella te controlará a ti. La sexta habilidad que Jung documentó fue la percepción dimensional. Los empáticos no ven solo la realidad superficial, perciben múltiples capas simultáneamente. Las palabras dichas y la verdad no dicha, la imagen presentada y la motivación escondida, la intención consciente y el impulso inconsciente. Jung encontró que esta habilidad hacía a los empáticos valiosos clínicamente porque percibían lo que las personas no decían. Pero personalmente, creaba enorme dificultad porque los empáticos estaban constantemente conscientes de las contradicciones e inconsistencias de todos. Estás en conversación con alguien diciendo que está bien, mientras su energía grita angustia. Escuchando los planes de alguien mientras percibes el miedo saboteándolos, oyendo la historia de alguien mientras ves el patrón que no pueden reconocer. La mayoría de los empáticos respondían a la percepción dimensional tratando de arreglar las contradicciones que veían. Señalaban inconsistencias, desafiaban negaciones, presionaban a las personas para reconocer lo que estaban evitando. Esto hacía a los empáticos agotadores porque nadie quiere sus defensas constantemente desmanteladas. Jung enseñó que la percepción dimensional no era permiso para gestionar la conciencia de todos. La habilidad te permite ver completamente, pero ver no te obliga a decir nada. La mayoría de las personas no están listas para la verdad que percibes. Empujarla sobre ellos no ayuda. El uso correcto de la percepción dimensional era sabiduría silenciosa. Ves todas las capas,
Sostienes esa imagen completa y la usas para tomar decisiones informadas sobre la relación sin necesidad de anunciar todo lo que percibes. Jung enfatizó que esto requería humildad. Sí, puedes ver cosas que otros pierden, pero cada quien está en su propia línea de tiempo para la conciencia. A veces, lo más compasivo es ver a alguien completamente y dejarlo quedarse donde está. El marco final de Jung para usar habilidades empáticas correctamente se reducía a un principio. Estas habilidades existen para tu protección y discernimiento, no para rescate y absorción. Cada habilidad que los empáticos poseen está diseñada para ayudarlos a navegar la realidad sabiamente, no para hacerlos responsables de gestionar la realidad de todos los demás. Cuando los empáticos entendieron que sus habilidades eran sistemas de navegación sofisticados, todo cambió. Podían percibir sin absorber, leer patrones sin necesidad de arreglarlos, sentir trayectorias, resonar conscientemente. Jung observó que los empáticos que aprendieron a usar sus habilidades correctamente desarrollaron un tipo de poder diferente. No eran suaves y complacientes, eran discernidores. No absorbían el dolor de todos, lo percibían claramente y tomaban decisiones sabias. Esta transformación confundía a personas que habían conocido al empático antes. ¿Dónde se fue toda esa sensibilidad? ¿Por qué ya no estás ayudando? ¿Por qué eres tan selectivo sobre con quién pasas tiempo? El empático no había perdido sus habilidades, aprendió a usarlas como fueron diseñadas. Si eres un empático que ha estado agotado y abrumado por tu sensibilidad, Jung te diría esto: tus habilidades no son el problema. Cómo te enseñaron a usarlas es el problema. Has estado absorbiendo en lugar de percibir, rescatando en lugar de discernir, ignorando el reconocimiento de patrones en lugar de confiar en él, esperando en lugar de leer trayectorias, resonando con todos en lugar de elegir conscientemente. El uso correcto de las habilidades empáticas no te hace menos sensible, te hace poderosamente consciente, sin ser destruido por esa conciencia. Percibes todo pero no absorbes nada. Ves completamente, pero intervienes selectivamente. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba del empático consciente. No alguien que ha apagado sus habilidades, sino alguien que ha aprendido a usarlas como fueron diseñadas, como equipamiento sofisticado para navegar la realidad con sabiduría. Tus habilidades son reales, son poderosas, y están destinadas a servirte a ti primero. Aprende a percibir sin absorber, a confiar sin rescatar, a ver completamente sin tratar de gestionar la conciencia de todos. Ese es el camino al poder genuino. Y ese poder no se trata de controlar a otros, se trata de finalmente poder habitar tu propia vida sin ser abrumado por la de todos los demás. Se trata de usar tu percepción extraordinaria para tomar decisiones sabias. Eso es lo que Jung descubrió. Eso es lo que cambia todo. Y si llegaste hasta aquí, si esto resonó contigo de una forma que pocas cosas han resonado antes, entonces tienes dos opciones. Puedes seguir usando tus habilidades al revés, absorbiendo, rescatando, agotándote tratando de sanar un mundo que no te pidió que lo salvaras. O puedes empezar hoy a usar el radar que ya tienes de la forma correcta. La elección es tuya, pero ahora ya sabes.